¿Qué tal? ¿Cómo están? Cada 9 de junio el calendario nos marca una fecha a destacar, y es que el 9 de junio celebraremos el Día Internacional de los Archivos, y precisamente por eso esta noche está en Cantabria de cerca Edición Cultura el director del Archivo Provincial de Cantabria, Francisco García. Muy buenas noches. Buenas noches, Lucía. Francisco, mucho tenemos que hablar esta noche sobre este Archivo Histórico Provincial de Cantabria, sobre esa grandísima labor que hacéis, esa gran misión por conservar ese patrimonio cultural de Cantabria. Pero antes, ¿qué es para ti la cultura? Bueno, pues es buena pregunta, porque la cultura para cada uno será una cosa distinta, pero en mi caso, para mí la cultura, relacionada con los archivos, no deja de ser la memoria de los pueblos, porque dentro del patrimonio cultural está el patrimonio documental. El documental, al final, son los documentos que vamos generando las distintas sociedades, que es al final lo que va a llegar al futuro, lo que nosotros conservamos para que llegue al futuro y la gente sepa cómo vivía la gente, cómo se relacionaba, todo este tipo de relaciones que tienen sobre todo los documentos. Para mí eso es la cultura. Y precisamente cultura, y por conservar esa cultura es por lo que trabajáis desde el archivo. ¿Desde cuándo eres director del Archivo Histórico Provincial? Pues hace ahora 5 años. En 2018, en junio de 2018 entré a formar parte del magnífico equipo que tenemos en el Archivo Histórico Provincial. Un equipo del que también vamos a hablar, porque seguro que hay muchos rostros ahí detrás que trabajan día tras día, pues precisamente por lo que decimos, ¿no? Por conservar este patrimonio. Y es que el archivo tiene una clara misión, Francisco. Sí, que es la conservación precisamente del patrimonio documental de todos los cántabros, para que lleguen las generaciones futuras. Documentos que dan testimonio de la historia de Cantabria en este caso, pero no sé si también en este archivo conserváis documentación de fuera de Cantabria. Bueno, pues sí, realmente ahora mismo, digamos que no sé cómo llamarlo, como buque insignia, digamos, del archivo, es el cartulario del Monasterio de San Salvador de Oña. Ese cartulario está declarado bien de interés cultural desde el año 2003 y es un libro que hace referencia, pues, a todas las bienes y demás que tenía el monasterio de San Salvador de Oña, que está en el norte de Burgos, y eso lo conservamos nosotros aquí. Y después también de fuera también conservamos, hace poco hemos recibido una donación que salió publicada en prensa de una copia digital del pergamino de Fístoles, que también tiene mucha relación con este cartulario de Oña. Pero cuando hablamos de documentación relevante, de testimonio, para que se hagan una idea un poco los telespectadores, ¿qué tipo de material referimos en este archivo? Vamos a ver, recibimos lo que normalmente son documentos más antiguos, están hechos en pergamino, y después ya a partir del siglo XVIII se empezó a popularizar el papel, como hasta ahora. Entonces, lo que nosotros sobre todo recibimos ahí en el Archivo Histórico Provincial, lo más consultado por los investigadores me refiero a todo el mundo, no es que tengas que sacarte una tarjeta de investigador, o sea, cualquier persona puede acercarse al archivo, identificarse y ya puede empezar a consultar lo que quiera, lo que sea de libre acceso. Por lo que más se consulta son los protocolos notariales, que es el origen de los archivos históricos provinciales. Los protocolos notariales son unos tomos donde todos los notarios tienen que encuadernar todas las escrituras públicas que ellos elaboran al cabo del año. Y eso, cuando se cumplen 100 años de esos protocolos, nos los tienen que transferir al Archivo Histórico Provincial. Eso es importante, eso que señalas, porque muchas veces quizás escuchamos hablar del Archivo Histórico Provincial y señalas la palabra investigador y dices, bueno, pues igual solo los profesionales que se dedican a ese tipo de cosas pueden acceder al archivo. Es decir, yo misma puedo ir a ese archivo y consultar cualquier material que yo necesite o considere o quiera saber. Eso es, no se necesita tener un carnet de especialista ni demás, simplemente con el DNI para identificarte y ya tú lo que quieras consultar. También los archivos sirven no solamente para investigación histórica, sino para tu propia vida cotidiana. Tienes algún problema con la administración, tú puedes ir al archivo de esa administración y consultar la documentación que es tuya, ¿sabes?, en la que tú sales referido. O quieres consultar, yo qué sé, los planos de tu casa, los has perdido, puedes ir al archivo del ayuntamiento donde estás tú empadronado y ver tus planos, por ejemplo.
También un archivo en el que encontramos nombres propios, como es, por ejemplo, uno de ellos, el del escritor José María Bereda, ¿no? Eso es. Hace poco hemos recibido una donación bastante interesante de unas 236 cartas, sobre todo son cartas dirigidas a José María Bereda, de distintas personalidades, de políticos, de literatos, sobre todo novelistas, y una gran parte de obispos que escribían a Bereda. Y alguna pequeña parte, ya al menos, no recuerdo si eran 5 o 6 cartas del propio Bereda a sus hijos, a sus familiares. Y, por ejemplo, ¿qué otro tipo de documentos que te vengan a la cabeza, que tengan esa relación o que den fe, ¿no?, de esa historia de Cantabria tenéis custodiados en el archivo? Bueno, nosotros recibimos también la documentación de lo que se llama la Administración Periférica del Estado, es decir, toda la administración que no es propia del Gobierno de Cantabria, no es del Gobierno de Cantabria, sino que es de las delegaciones de gobierno, las delegaciones de los ministerios. Toda esa documentación nos llega a nosotros porque el Archivo Histórico Provincial es de titularidad estatal, aunque gestionado por la comunidad autonómica. Entonces recibimos esa documentación también para custodiarla. También recibimos la documentación de justicia. La judicial también la conservamos. Y después ya mucha documentación, que últimamente nos está llegando mucha documentación en donaciones, o la figura del depósito. El depósito es una especie de préstamo que nos hacen personas particulares, o por ejemplo nos están haciendo muchos depósitos entes locales menores, juntas vecinales, que no tienen medios para poder conservar su documentación histórica, y nos la dejan a nosotros, para nosotros conservarla, custodiarla y que la pueda consultar la gente, porque ellos no tienen medios, pero la propiedad de esa documentación sigue siendo de ellos. Suya. ¿Y de qué año a qué año se custodian esos documentos? Es decir, el Archivo Histórico Provincial guarda, custodia documentos de un siglo hasta la actualidad, o en franja temporal aproximadamente. Tenemos de todo, pues vamos desde el siglo XIII hasta la actualidad. Esto es lo que he dedicado de la Administración Periférica del Estado. Hemos recibido precisamente ayer la documentación de las elecciones generales del 2019. Claro. Y aproximadamente, ¿cuántos documentos tenéis actualmente en el archivo? Estamos hablando de aquí hablamos de kilómetros lineales, de estantería. Estaremos rondando los 50 kilómetros lineales de estantería. Es un montón. Sí, muchísimo. Sí, está bastante bien. Y Francisco, ¿cómo es ese proceso hasta que lográis haceros con la documentación? Es decir, ¿tenéis a un equipo de personas que está buscando quizá en otras comunidades, en otros países, material? Hablabas también de las donaciones. ¿Cómo es ese proceso? Pues nosotros lo que recibimos normalmente son las transferencias, esto de que te comentaba, de la Administración Periférica del Estado, los protocolos. Estos son las propias administraciones las que se ponen en contacto con nosotros. Las donaciones y depósitos también, aunque hacemos un poquitín, pues, por medio de los medios de comunicación, un poquitín de difusión, para que sepan que existimos y que la documentación que tiene la gente particular de más de 100 años, que lo pueden dejar en el archivo para conservarlo. Pero lo normal es la transferencia, es lo que te comentaba de esto de las administraciones. Ellos hablan con nosotros y ya se pone en marcha el procedimiento. Claro, ¿y son procedimientos largos? ¿Cómo es ese procedimiento? Intentamos que sea lo más ligero posible, para que no haya mucho atasco. Entonces, nosotros se ponen en contacto con nosotros, mandamos un modelo que tienen que rellenar las administraciones, hacen una relación de la documentación que nos van a mandar. Nos ponemos en contacto con ellos para que se traiga. Cuando llega, empieza ya el equipo a recibir la documentación y a cotejar esa documentación con la relación que nos han mandado. Ver que realmente se ha traído todo lo que se ha pedido. Cuando está correcto, firmamos el acta de entrega y ya eso ya forma parte del archivo, y entonces ya pasa a técnicos. Los técnicos son los que empiezan a describir, organizar la documentación si no viene organizada, y si detectan si hay un documento que no está bien, que habría que restaurarlo o ponerlo en cuarentena, pues si está... Claro, y una vez efectivamente ese proceso que ya lo tenéis, lo pasáis a los técnicos, y ahí es el momento, pues como tú señalas, de organizarlo, de ver si tiene la calidad óptima, si hay que restaurarlo. Me interesa mucho también ese proceso de restauración, ¿no?, de determinados documentos. ¿Cómo es? Pues el proceso es, tenemos un laboratorio específico para restauración del patrimonio documental y bibliográfico,
y siempre hay siempre no, hay un técnico que se dedica a restaurar este tipo de materiales, un técnico especializado en documento gráfico, o sea, que sepa restaurar el papel, el pergamino, qué es lo que se puede encontrar y cuáles son las soluciones que puede darle al documento que está deteriorado. Y entiendo entonces, claro, hay muchísimo por restaurar, entonces hacemos una prioridad. Priorizamos documentación que se solicita mucho para sacarle cuanto antes. Entonces, pero claro, es una labor tan artesanal que lleva mucho tiempo. Eso es lo que te iba a preguntar. Entiendo que esta labor de restauración, entre comillas, sea mucho más lenta, ¿no? Sí, en el tiempo. Sí. No sé cuánto le puede llevar al técnico restaurador, pero un documento le puede llevar un mes perfectamente. Un documento no muy voluminoso, ¿sabes? Porque, por ejemplo, un protocolo notarial, para hacerte una idea, son muy grandes, son tan grandes que tenemos un protocolo notarial que pesa 14 kilos. Se hizo un día ese peso, y son así de gruesos. Claro, restaurar eso lleva muchísimo tiempo. Entonces tenemos que jugar un poquitín entre lo que se pide en sala, lo que más se pide, y cosas que se puedan realizar efectivamente, no algo que sea meterte en un protocolo así de gordo, te puede llevar igual años. ¿En estos últimos meses qué ha sido lo que más ha consultado? No, siempre se consulta lo mismo. No, lo mismo no. O sea, quiero decir, habitualmente lo que más se consulta, lo que más se consulta es siempre, por las estadísticas que tenemos, lo más que más se consulta son los protocolos notariales. Después están también los padrones. Los genealogistas, mucha gente que hace sus árboles genealógicos, tienen mucho de los padrones, listados de vecinos, censos, eso es lo que más se consulta. Pero tenemos otro tipo de fondos documentales, tenemos el de sección femenina, que nos lo han pedido ahora mucho, nos lo piden mucho, mujeres que realizaron la prestación de sección femenina, una prestación social, que ahora están en edad de jubilarse y necesitan un certificado diciendo que hicieron la prestación, y eso les sirve para la hora de jubilarse. Esto nos lo están pidiendo mucho. ¿Y alguna vez os ha llegado algún material que era imposible recuperar? Sí, desgraciadamente hay veces que nos llega documentación que viene en tal estado que es imposible en su restauración. Imagínate una inundación y vienen los documentos en bloque, se funden unos con otros y es imposible de recuperar. Y claro, y en esos casos, desgraciadamente, lo pierdes. Mandarlo a destruir, claro. Y imagino también que las técnicas de recuperación hayan avanzado algo con el tiempo, o sigue siendo tan artesanal y tan meticuloso como ha sido siempre hacerlo. Suele ser así de artesanal, como cuando se hacía el papel. O sea, muy artesanal. Han metido alguna que otra innovación, algunas máquinas que aceleran un poquitín el proceso, pero por lo general casi todo es muy artesanal, muy manual. Hay alguna máquina, como la Vinyector, que se llama, que es la que le añade pulpa de papel al documento que por ejemplo, tiene un agujero por lo que sea, con roído los roedores o algo. Si hay un agujero, eso te cubre ese hueco con pasta de papel. Eso lo hacen estas máquinas, pero por lo general se hace todo a mano. ¿Y en qué condiciones o cómo hay que conserváis todos estos documentos? No sé si pues eso, a determinada distancia unos de otros, separados, sin luz, no sé muy bien cómo es eso. Pues mira, estos se conservan una vez ya está todo descrito, ya se haya restaurado y demás, entonces pasa a los depósitos. Los depósitos son, llamamos los almacenes, donde donde se guarda la documentación. Están todos en armarios compactos, son unas estanterías móviles que van con un volante y vas moviendo el armario dependiendo de dónde tengas la documentación, metidas en cajas de material no ácido, para que la caja, el cartón, no afecte efectivamente al documento que está dentro. Los documentos van dentro de cada caja, también con una guarda, que es una carpetilla, también en material no ácido, para que entre ellos no se deterioren. Y después las condiciones de conservación dentro de los depósitos, normalmente es un porcentaje muy alto de papel, tiene que estar entre 18 y 20 grados, y la humedad es lo más complicado de mantener, porque aquí en Cantabria tenemos aquí al lado la bahía y sube mucho la temperatura, la humedad. Entonces,
intentamos que esté entre 55 y 60% de humedad relativa. ¿Y son materiales que están digitalizados? Todo no. Todo no. Hay un porcentaje bastante... dentro de los servicios que damos en el archivo, imagínate, nos vienes a hacer una visita, quieres consultar algo y quieres una copia, damos la opción de la copia en papel o digital. Nosotros lo que hacemos es digitalizamos ese documento, lo hacemos con unos directrices que ya nos ha dado el Ministerio de Cultura, de cuántos puntos por pulgada, de qué resolución, a color y demás. Y eso ya guardamos esa copia digital. O sea, una vez la habéis hecho para la persona entonces ya no hay que volver a manipular guardáis. otra vez el documento original. Es una forma también de conservación. Claro, y lo ideal sería el poder digitalizar todo, Francisco. Claro, ese sería el objetivo, pero son muchísimos. Tenemos ya bastantes fondos digitalizados completos. Tenemos una política de digitalización anual en la que se digitalizan por fondos. Y ya tenemos, ahora estamos con un fondo bastante grande que lo dejó en depósito Caja Cantabria, que es de un marquesado. Y ya tenemos, no sé si terminaremos de digitalizarlo este año, no creo, porque son 300 y pico cajas. Posiblemente igual el año que viene terminemos de digitalizar ese fondo. Claro, porque entiendo desde el desconocimiento, pero imagino que tenerlo digitalizado sea mucho más ventajoso, ¿no? para claro, su conservación. Es que ahora, últimamente nos han crecido desde la pandemia, que estuvimos cerrados, pero seguíamos dando servicio a través del correo electrónico. Han aumentado mucho las consultas a través del correo electrónico, entonces la comunicación es más rápida y si tenemos el documento digitalizado rápidamente nos piden, necesito tal testamento que estaba en este protocolo, entonces ya está digitalizado, en el mismo día o a los pocos días se le remite al interesado. Ahora que señalas la pandemia, Francisco, ¿cómo os afectó a una institución como es el Archivo Histórico? Pues mira, te comentaré que la pandemia sí nos afectó, claro, estuvimos aquí todos para casa. Claro. Solamente podíamos ir determinadas personas para comprobar que todo estaba bien, que los depósitos mantenían la humedad, la temperatura adecuada, saber si había alteraciones, ver que todo estaba correcto. Y fuimos, no sé si lo recordarás, fuimos de los primeros en abrir, porque consideraron que los archivos, tanto históricos como administrativos, formábamos parte de los esenciales, precisamente porque, sobre todo los archivos administrativos, dan ese servicio público al interesado. Imagínate, es un problema judicial y está la documentación, no se puede parar, no se puede parar. Francisco, ¿cómo dirías que ha ido evolucionando el Archivo Histórico Provincial con el paso de los años? Hombre, hemos mejorado mucho, ¿Sí? Ha ido, ya con las instalaciones desde la evolución del archivo, que empezó en el Instituto Santa Clara, en un cuartuco chiquitín, a sus instalaciones aquí al lado, en la calle Gravina, que esto ahora es lo que creo va a ser la ampliación que están haciendo en la biblioteca municipal, hasta que en el 2009 se pasó a las nuevas instalaciones ahí en el edificio Los Arenales, en Tabacalera. Unas instalaciones apropiadas, muy adecuadas, están preparadas para albergar la documentación, para tenerlo todo en condiciones, el taller de restauración, los sistemas de extinción de incendios, todo está preparado, está muy bien. Pues el usuario también lo agradece, porque para poder consultar la documentación está mucho mejor, tiene mesas amplias, no tiene, vamos, unas instalaciones muy buenas. Sí. Y además, imagino que, bueno, ahora estáis en el lugar idóneo, yo creo, la verdad que tenéis unas instalaciones que son una maravilla, y aparte esos depósitos, imagino que siempre tengan que tener un poco de espacio de más, porque, o sea, es decir, recibís material, pero ese material ahí se queda, es decir, necesitáis espacio para que continúe llegando, ¿no? Eso es. Tenemos, son 11 depósitos son en la planta baja, que es la que se está llenando ahora, y desde, pues prácticamente ya está casi completo. Y nos quedaría la segunda planta, que ahí tenemos los depósitos están vacíos, pero se van a llenar. Entonces, dentro de poco, pues en breve empezaremos a llenar los depósitos de esa planta. Y entiendo que si se llenan, el archivo tendría que buscar como un lugar para continuar, ¿no? Aunque ahora con lo del tema de la administración electrónica, supongo que baje ya el nivel de
de generación de papel. Y venga ya el tema de... Ya vendrá después el problema de cómo conservar la documentación digital. ¿Y cómo es el equipo de trabajo del archivo que mencionabas al principio? Es magnífico, está formado por un grupo de chicos y chicas magnífico. Cada vez que necesito hacer alguna actividad, sobre todo de difusión, están encantados con poder participar. Y bueno, aparte del trabajo habitual de control de sala, de ir a los depósitos a buscar la documentación, los técnicos trabajando con sus distintos fondos, siempre que hay que difundir y darnos a conocer, lo que hablábamos, y están ahí los primeros. Es un trabajo muy vocacional, yo creo, sí, ¿no? Sí. Yo cuando empecé estuve en un archivo, no en en otro, pero estuve en un archivo y me acuerdo que estuve trabajando, y cuando terminé, el tema de esto, cuando eran los del INEM, te contrataban el INEM y contrataban gente, y una era estar en el archivo de una localidad. Y me acuerdo que cuando terminé, pues te acabas ya pues, toda la documentación que tenías, las descripciones, las bases de datos y demás, y te despedías del personal. Y me acuerdo una chica, una pobre mujer, se me echó a llorar, diciendo, joder, dice, es que ahora me va a tocar a mí lo del archivo, y para mí esto es un castigo. Es que era como, digo, joder, pues si hay gente ahí fuera que está estudiando por entrar a trabajar en un archivo. Lo que dices tú es muy vocacional, porque al final estás metido ahí, son muchísimas horas mirando documentos, describiendo, venga a organizar, este expediente está desorganizado, a ver cómo era el procedimiento, cuál era la solicitud, cuál era el informe, cuál era la resolución. Eso hay gente que no lo entiende, que dice, joder, es que eso es muy aburrido. Para nosotros es una satisfacción coger un documento y decir, mira, ya está completo. Y dice, ya hemos terminado una serie, hemos terminado un fondo. Entonces me imagino que para ti ser director de este archivo, que además se ve que para ti también es muy vocacional y que lo llevas contigo, tiene que ser maravilloso, claro, yo, ¿no? cuando tuve la oportunidad de venir yo estaba trabajando en archivos más administrativos, fui becario en su día del Archivo Histórico Provincial y ya me entró allí gusanillo, y con el anterior director, Manolo Vaquerizo, y después saqué mis oposiciones y estaba en archivo administrativo. Y, sí, me gusta, pero claro, dice, lo que más me gustaba era el archivo histórico, documentos, coger un protocolo del siglo XVII que no se había abierto desde entonces, a abrirle para ponerte a describirlo y poder encontrar cosas, porque encontramos objetos y cosas que llevan ahí encerradas años. La verdad años que y siglos. Es fundamental también esa labor de difusión que señalabas, Francisco, el dar a conocer tanto el patrimonio histórico que tiene nuestra comunidad y que se alberga en lugares como el Archivo Histórico, y también todas esas actividades precisamente que hacéis por acercar el archivo a la sociedad. ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuáles son algunas de esas actividades que estáis llevando a cabo ahora? Pues como bien decías, el día 9 es el Día Internacional de los Archivos, y nosotros en el Archivo Histórico Provincial siempre intentamos hacer algo de difusión, intentar montar una exposición. Eso como primer paso. Pues tenemos también, y este año hemos hecho varias cosas. Hemos abierto la semana pasada una exposición que se llama el Archivo Histórico Provincial y su Gabinete de Curiosidades. ¡Qué bueno! Tenemos visitas teatralizadas que hicimos el año pasado, y como tuvieron tanto éxito, las hemos hecho este año ampliando el plazo, o sea, ampliando el número las sesiones. Exacto. Es esta semana, que ya han empezado el lunes con muy buena acogida, y la semana que viene. Y este año hemos iniciado, no hacemos muchas cosas para niños, porque claro, es una documentación que hay que saber tratarla, hay que tener cuidado. Entonces, este año no queremos dejar a los niños fuera. Entonces hemos preparado un par de talleres que empiezan este fin de semana, el sábado y el domingo, y el último fin de semana de junio. Uno es sobre tinta y pluma, es para que los niños aprendan a preparar su propia pluma para escribir y saber escribir como se hacía antiguamente. Y el otro es sobre iluminación de códices, preparar su inicial, muchos pergaminos que vienen la letra inicial muy decorada, con muchos colores, pues para que preparen una.
Y para todos esos espectadores que nos puedan estar viendo y que igual les interese, ¿no? el acercarse, el poder participar mismamente en alguna de estas actividades, el llevar a los niños, ¿dónde pueden encontrar toda la información? ¿Cómo tienen que inscribirse? Porque me imagino que haya que hacer una solicitud. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues mira, se hace por varios métodos. Pueden llamarnos al teléfono del archivo, que es el 942 24 15 60. También a través del correo electrónico del Archivo Histórico Provincial, que es el ahpc@cantabria.es, o en las mismas instalaciones del archivo. Están en el edificio de los Arenales, que compartimos edificio con la Biblioteca Central, pues a la derecha está la biblioteca, a la izquierda estamos nosotros. Y ahí en la sala de consulta pueden entrar y directamente al auxiliar de sala se puede apuntar a cualquiera de las visitas teatralizadas como los talleres. ¿Qué le decimos a todos los que nos están viendo para que precisamente se acerquen a conocer la labor del archivo? ¿Qué les dirías? Pues que no nos vean como bichos raros. Sí. Porque mucha gente nos viene diciendo es que hay nada más que van pues, profesores o investigadores, eruditos. Digo, no, es que aquí puede venir todo el mundo, no hay ningún problema. Y tenemos casos de gente que estaban, por ejemplo, un chico que estaba en el paro y lleva al niño al colegio y como no tenía otra cosa que hacer, entró y en vez de ir a la biblioteca pues se metió al archivo. Y preguntó, ¿qué es lo que tenéis? ¿Qué es lo que hacéis? Pues el compañero de sala le empezó a explicar y dice, joder, pues igual vengo. Y empezó a buscar documentos sobre su pueblo. Anda. Ya está haciendo un vacío, está buscando documentación sobre su pueblo, pero sin parar. O sea, que es uno más del equipo. Es uno más. Uno más, claro. ¿no? Al final, los investigadores muchas veces son los que nos dan pistas de cosas que aparecen. Nosotros no nos da tiempo a ver toda la documentación, intentamos hacer que salgan fondos para que los investigadores puedan, por ejemplo, las cartas de Pereda, no nos podemos parar a leer las cartas, ya quisiéramos. Claro. Hombre, a veces el gusanillo te lleva a leer las cartas, pero lo que hacemos es darle las instrucciones justas para que el investigador, cuando entre en el ordenador o en los inventarios, sepa que hay una carta de Pereda a tal obispo. Y dice, pues mira, pues me la voy a leer. Y entonces nos dice, pues mira, he encontrado esto. Sí, son los propios investigadores muchas veces los que también... Los que nos informan, claro. Hay investigadores que nos dijeron, por ejemplo, habían encontrado de Pereda el testamento. Anda. En uno de esos protocolos, claro, imagínate un protocolo de 5 o 6 mil folios, no te puedes poner a leer cada uno, pero lo encontró un investigador, no lo dijo. Entonces, Francisco, sin duda una maravilla de labor la que hacéis por la sociedad, además en general. Nos tenemos que despedir, pero antes de marcharte, ¿qué perspectivas de futuro, hacia dónde crees que se dirige el Archivo Histórico Provincial? Hombre, nuestro objetivo de cara al futuro es conseguir llegar a más gente. Sobre todo, no solo a los que vienen de forma presencial en la sala, sino dar un mejor servicio al que se pone en contacto con nosotros vía telemática. Por eso ahora estamos trabajando en preparar en conseguir una página web, que no tenemos una, pero no está ya muy obsoleta, entonces para que sea más operativa y que podamos interrelacionar con los usuarios de fuera. Porque hay gente, muchos de México, claro, que se ponen en contacto con nosotros por temas que buscan sus antepasados y les tenemos que dar un buen servicio. Francisco, ha sido un verdadero placer haberte tenido en Cantabria de Cerca Edición Cultura, haber charlado este ratito sobre esa grandísima labor, como he dicho a lo largo de todo el programa, que hacéis desde el Archivo Histórico Provincial. Muchísimas gracias y enhorabuena a todo el equipo que formáis el archivo. Muchísimas gracias a vosotros por contar siempre con nuestra presencia, para que nos llaméis para dar a conocer todo lo que hacemos en el Archivo Histórico Provincial. Muchas gracias, Francisco. Nada, a ti, Lucía. A todos ustedes, ya lo saben, dónde tienen que acercarse para conocer ese gran patrimonio cultural que custodia el Archivo Histórico Provincial, para conocer más sobre incluso sus antepasados y, como no, también tienen la opción de participar en todas estas actividades que Francisco nos ha comentado esta noche. Muchísimas gracias y la próxima semana tienen una nueva cita con Cantabria de Cerca Edición Cultura.